soy Aris, una mexicana a la que le encanta conocer de otras culturas y compartir lo mejor de la mía. En esta ocasión estoy en la Ciudad de México, ya más adelante les contaré por qué ando por acá, pero voy a estar por 3 días. Voy a turistear algunas zonas, vamos a conocer nuevos lugares, conocer nueva historia de nuestro país y les voy a recomendar pues sitios a los que yo vaya y los precios para que más o menos saquen sus cuentas de cuánto les puede salir un viaje para acá. Comenzamos esta aventura con mi primera experiencia en el metro. ¿Cuántas cosas no hemos oído del metro, del tráfico y del genterío en la Ciudad de México? Ya lo viví en carne y hueso. Me llamó mucho la atención que las mismas personas de seguridad estaban gritando que cuidemos nuestras pertenencias y más consejos de seguridad para que no nos roben. Andamos tomando el metro para la casa de la amiga que me va a hospedar. Ay, no veo. Ya andamos caminando un chorro, tenemos que tomar un montón de líneas. Ahorita nos bajamos en una estación que es muy transitada y hay un montón de gente. No sé si se alcanzó a ver dónde grabé el metro porque ya iba avanzando, pues no sé si lo alcancé. Casi siempre los vagones están llenos. Además, las puertas cierran sin previo aviso, por lo que subir o bajar es algo cardíaco. Llegamos a la estación Xola y esto fue lo que pasó. ¿Sí se subió la señora? Ay, quizá. Venimos aquí en una patrulla. Nos mandaron transporte porque el metro en el que íbamos, que es el principal, se descompuso. ¿Quién sabe qué le pasó? Y los del tránsito nos mandaron patrullas. Y aquí venimos toda la gente ya retacados. Es que los camiones pasan en serio retacadísimos. A ver si ahorita puedo grabar uno. Ya nos subimos de nuevo al metro porque lo de las patrullas fue un fracaso. Ya nos habíamos acomodado. Nos acomodamos y nos estaban llevando, pero como funcionó el metro otra vez, nos bajaron a todos. Nos tardamos más acomodándonos en la patrulla. Ay, así. Nos tardamos más esperando la patrulla que lo que duramos en el camino que nos llevó. Ahora imagínense estar en una ciudad que tiene mala fama en la inseguridad y yo cargando con una mochila de 7 kilos, donde traía mi laptop, mi cámara, teléfono, dinero y documentos legales. Y además quedar varadas por 2 horas en una colonia de mala reputación, viendo pasar todos los camiones llenísimos y el sol metiéndose rápidamente. Pues lo importante es que salimos vivas y fue toda una aventura. Así acabó el primer día. Ahora pasemos a lo turístico. De pasadita llegamos a la churrería El Moro, que me la han recomendado porque son muy buenos churros y no sé qué. Pues no sé si tengan algo de especial, pero a mí me gustan mucho los churros, así que sí les hice caso de comprarlos. Lo que sí es que el lugar está muy bonito, está bien chilo la pared para las fotos y todo, el concepto está muy padre. Yo pedí un churro simple, está bien largo, es de este tamaño. A ver si lo puedo sacar, no quiero que se me tire el azúcar. Okay. Este es el churrón. Lo pedí de azúcar normal, pero también hay azúcar con canela. Y entre mi amiga y yo compramos un vasito de cajeta. Esto le sale en 16 pesos. Este churro de 9 pesos, no sé si ya lo había dicho. Pero es demasiado con churro, así que pues entre las dos tenemos. Este es el monumento a la independencia, o también conocido como el Ángel de la Independencia. Es lo más característico de monumentos que van a encontrar en el país, es el emblema nacional. Fue inaugurado en 1910 por el presidente de aquel tiempo, que fue Porfirio Díaz. Fue una conmemoración al centenario de la independencia. Algo que yo no sabía y acabo de leer es que el ángel que está hasta arriba se llama Victoria Alada, es una escultura griega y representa la victoria. Además, en la parte de abajo, en la base, tenemos varios representantes de la independencia de México, varias personas reconocidas por todos los mexicanos. Actualmente pues sigue siendo bien famoso por acá y por todo México y mundialmente, y también es sede de actividades. Por ejemplo, si un día va a haber un maratón, aquí se encuentran. Si va a haber un espectáculo, aquí se encuentran.
botellón, porque esta mujer me trae para una zona en la que según se ve más bonito el Ángel. Por ahí hay mucha gente tomándose fotos y ya nos tomamos ala. Vengo viviendo la vida. Vivimos al máximo. Así se ve suave de acá. Ahí pueden ver las fotos en mi Instagram, después los voy a publicar. Si no me siguen por allá, es Aristocracia con Z. Se siente tan bonito venir caminando por aquí porque ves de la nada edificios que se ven antiguos. Tienen así su temática bien clásica. Y luego ves estos inmensos edificios. Y sorprende un montón, pues, ¿sabes? Está bien padre. Y luego árboles por todos lados. Hay demasiado verde. Este es el bosque de Chapultepec, un lugar también súper turístico por aquí en la Ciudad de México. El lugar que les acabo de mostrar es para comprar los tickets para el Museo Nacional de Historia. Cuesta 85 pesos la entrada y es gratis para los estudiantes, solo que tienen que mostrar su credencial y les van a revisar la vigencia. También les van a revisar la mochila en la entrada, un poquito más abajo. Y no pueden entrar ni bebidas, ni alimentos y obviamente no armas de fuego o cosas así raras. Pero también hay unos lockers que ustedes pueden rentar y dejar sus pertenencias. Venimos subiendo una callecita empinada hasta donde va a ser el Museo de Historia. Miren, ese de ahí es el águila parada sobre un nopal que está devorando una serpiente. Y lo podemos ver en pues, la bandera de México y en las monedas y todos los simbolismos mexicanos. El águila representa el sol que descansa en la cima del mundo y se para sobre un nopal que está puesto sobre una montaña en la que surge el espejo acuático, por eso vemos todo el agua también. Vamos a entrar al castillo de Chapultepec que se encuentra en el Museo Nacional de Historia. Y para conocer un poco de historia, les voy a contar que el castillo de Chapultepec fue construido sobre el Cerro del Chapulín a finales de 1700 por los virreyes Matías y Bernardo de Galvez. Posteriormente, en 1840 se convirtió en la sede del Colegio Militar y aquí fue donde pasó todo lo de la invasión norteamericana. Después se convirtió en la residencia de Maximiliano y de Carlota y después en un observatorio astronómico. El presidente Manuel González en 1882 lo convirtió en una residencia presidencial y Porfirio Díaz lo utilizó como casa de descanso. Finalmente, Lázaro Cárdenas en 1939 se lo dejó al pueblo de México para convertirlo en lo que es hoy el Museo Nacional de Historia, el cual fue inaugurado en 1944. Miren, esta es una estancia que se conoce como el Salón de los Embajadores. La decoraron con estilo francés, con barroco y neoclásico. No crean que me memorice todo esto, lo ando leyendo en los letreritos. Y es que lo crearon porque estuvieron recibiendo muchos políticos de otros países. Entonces, para hacer sus reuniones, asignaron este salón tan chilo. Ya, no manches, no había visto lo de arriba, qué pico. ¡Qué detalle! Esta es la residencia presidencial de Porfirio Díaz. Él quedó viudo a los 51 años, aquí está, y se decidió casar con Carmen Romero, de 17 años. ¡Ay, mira, aquí hay un baño! ¡Qué viejito! Está bien chilo. Aquí nos encontramos a lo que según yo son los niños héroes. No me acuerdo de todos sus nombres, pero más o menos ahí, según pensamos que sí son. Pero no hay letrero para leer, pues, de lo que viene en la historia. Así que no estoy muy segura, pero pues según yo sí son, porque se ven muy jovencitos y son el número de niños que nos acordamos. En esta torre que ven aquí es donde murió Vicente Suárez, que es uno de los niños héroes. El 13 de septiembre de 1847, defendiendo al país contra la invasión de los norteamericanos. Aquí tenemos a dos figuras históricas, Maximiliano y Carlota.
Ven qué bonita la vista. Es un bosque gigante. Sí, tan bonito. Y ves toda esta arquitectura. Y luego ves los edificios. Y luego ves los árboles. No, hombre, épico. Y allá la banderita de México volando. ¿Dónde está? Allá. Miren, vi esto y me intrigó mucho, se me hizo bien bonito. Y resulta que eran tabaqueras. Y que ahora van los cigarros y todo eso. Pero se volvió muy popular hacerlos con decoraciones y de diferentes figuras, por eso están así de bonitos. En esta sección encuentran un montón de barcos. Esto es en reconocimiento a la Marina, porque quieren reconocer que muchas batallas se han llevado en el mar. Por eso se construyó esto, básicamente. Estamos encontrando muchos barcos históricos con sus plaquitas donde ustedes pueden leer la historia. Por ejemplo, a ver, veamos este. Primer buque de la Armada de México que enarboló la bandera nacional. Ahí se ve con la banderita. Y así vamos viendo, unos más antiguos, otros que eran solo para transportarse. Y ya, la mayoría son de guerras que hubo. Aquí los abro, mira, hasta la están popó cerrados, se vende. pero acá los abrimos, mira. Venimos caminando del bosque hacia el zoológico y atravesamos todo este pasillo que está lleno de puestos de pura vendimia. Y van a encontrar cosas súper baratas, demasiado baratas. Finalmente llegamos al lago, antes del zoológico. Y por allá, en blanco, tenemos la Casa del Lago. Aquí ahorita vamos a ir a las letras de la CDMX. Ahora sí, ya entramos al zoológico. Y si ustedes vienen para acá, van a ver una instalación de una cosa que dice paquetería oficial. Y van a estar con un megáfono ahí diciendo pues que las mochilas no pasan al zoológico y que las dejen ahí. Y les cobran, ¿cuánto les cobran? 20 pesos. 20 pesos por dejarlas en un locker. Pero nosotras cruzamos con mochilas y no nos dijeron nada. Y yo le pregunté al guardia que si ellos eran oficial, que si eran de parte del zoológico. Y me dijo que no. Entonces no se crean eso de que paquetería oficial o que tengan que dejar sus mochilas. Porque a mi amiga le pasó que la primera vez que vino creyó que se le tenía que dejar la mochila a ellos y lo pagó, pero ya cuando entró al zoológico vio que todo el mundo traía su mochila. Entonces no le hagan caso, no se dejen engañar y no paguen 20 pesos. La primera zona que nos encontramos es la zona árida. Aquí vamos a ver pues animales del desierto como el borrego cimarrón. Este es mi ex mascota de cuando estaba estudiando en otra universidad. ¿Dónde está? Dormido. No. ¡Ay! Ahí está! ¡Ahí está! ¡Le vi la cola! ¡Ahí está! ¡Ay, qué hermoso! Las tortugas gigantes de Aldabra. Ahora entramos al área de los pastizales. No. Definitivamente. Cebra entera. Ay, pero sí me gusta. Pingüinos. Ahí. ¡Ah! ¡Salieron! Ay. En esta parte del zoológico vimos algunos animales que viven en el agua, como los lobos marinos de California y los pingüinos. Y esta otra parte en la que es más de concientización de pues, los plásticos, todo el daño que causan a todas estas especies. Aquí tenemos unas fotos así de tortuguitas, de tiburones con botellas y plásticos. Y ahora entramos a la sección de los bosques templados. Vamos a ver qué animales nos encontramos por acá.
Estamos a punto de ver a los pandas y aquí afuera hay un pandita con el que se pueden tomar fotos bien bonito. Y resulta que el panda gigante lo recibieron de China y hagan de cuenta que aquí en el zoológico de Chapultepec empezaron un programa de reproducción del panda en cautiverio y China les dio un par de ejemplares como símbolo de amistad. Miren, los primeros panditas que trajeron aquí fue Pipi, o no sé si es Pepe o Pipi, y Jin Jin, y ya de ahí es todo su árbol genealógico. Y este es el que está ahorita, vamos a ver si nos los encontramos. Hasta allá está el panda, allá mira, entre las plantas. Este es el pandita que queda, que se llama Chin Chin, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? XI. Ajá. Y su nombre significa esperanza. Este es un panda señorón porque nació en el 90 y ahora tiene 32 años. Otro dato es que el programa de reproducción del panda gigante en el zoológico de Chapultepec ha sido el más exitoso del mundo, fuera de China. Y la República Popular China ha reconocido el esfuerzo que ha hecho el zoológico de Chapultepec por mantener a esta especie viva. Para la cena de Navidad. Ya terminamos de comer. No pude grabar porque mi cámara ya tenía 20 y tantos %. Y en cuanto llegué al lugar donde comimos, le di a la muchacha a cargar mi cámara. Porque todavía nos falta recorrido y pues necesito grabar. Pero les voy a poner... Me callan estos. Yo me comí unas flautas que cuestan, la orden de 3 cuesta 60 pesos y están muy largas. Se me hace que sí le faltaron poquitas cosas, tan buenas, todo, pero sí se me hace como que le faltaron más accesorios, tenía poca verdura. Y ella se pidió la tlayuda, que también era una cosa gigante, ni siquiera se la acabó. Y le costó 85. Hemos llegado al Museo Nacional de Antropología. Nos dejaron la entrada gratuita, aunque en realidad para los estudiantes pues es gratis. Pero ahorita nos pasaron así ya sin pedir boleto ni nada porque me dijo el guardia que cierran a las 6 y que usualmente casi una hora antes de cerrar ya dejan la entrada libre. La primera sala que van a encontrar es la de Introducción a la Antropología. Vemos todo sobre el pasado, todo de cómo surgieron las especies Homo y todas las variaciones y así. Y aquí, por ejemplo, estamos en uno de animales bien antiguos. Y me gustó mucho este cuadro. Está bien padre. Y luego de este lado pueden ver las mandíbulas de los animales, pero les ponen en color el del animal que es. Y luego por acá tenemos un mamut, los restos de un mamut. No sé si sean reales, porque aquí no dice si es una réplica o son reales. Pero es un mamut que fue encontrado al noroeste de la Cuenca de México. Dice de donde estaban los sedimentos del lago de Texcoco. Y es de una antigüedad de 9000 años antes de Cristo. Empezamos viendo a las primeras generaciones de humanos bien primitivos. Y ahorita ya llegamos a los que usan vestidos, usan zapatos, hasta se agarran el cabello. Ajá, ya crearon sus utensilios. Acá afuera ustedes también pueden salir, pero a nosotros ya no nos alcanzó el tiempo, ya tienen cerrado todo. Pero se ve bien chido lo que hay afuera, están, yo creo que réplicas de casas o de lugares. Las argollas, no sé cómo se le llaman a esos circulitos anillos que es donde pasan la pelota, en el juego de la pelota. Ese era un juego súper popular en las culturas mayas y no sé, otras culturas en realidad lo jugaban, pero sé que las mayas sí lo jugaban. Es como fútbol pero con las caderas y la portería son las argollitas que están arriba. Está súper loco. Si no lo han visto les recomiendo buscar videos de eso porque está bien raro, bien curioso ese juego y sí lo pueden jugar. Yo siempre decía, no, pues cómo le van a atinar a los hoyitos, y sí le atinan. Pues aquí vamos a encontrar un montón de reliquias históricas de demasiadas civilizaciones. Algunas de ellas pues las voy a ver aquí en el mapa. A ver, los mexicas, Oaxaca,
cosas de Teotihuacán, las mayas, obviamente, pueblos indios del sur, culturas huasteca y Totonacapan y muchas ciudades de en aquel entonces. Esto que ven aquí atrás es el mercado de Tlatelolco. Lo hicieron en miniaturas, de bien bonito. Y pues se representa cómo se llevaban a cabo las compras en ese tiempo, que eran más bien intercambios, eran trueques. Aquí podemos ver un chorro de productos. Miren, ahí están vendiendo serpientes, un chorro de animales, ajá, pavos, mira, pavos, muchas semillas, verduras, frutas, nopales. Ay, mira que están en miniatura los nopales. Miren, ahorita nos metimos como en subterráneo y esto es una réplica de la tumba de Pacal el Grande. Esa tumba se hizo hasta el fondo de la pirámide del templo de las inscripciones. Y aquí podemos ver que está gigante. Y está la personita. Ya cerraron el museo y ya nos están corriendo de las salas, pero alcanzamos a ver la mayoría, aunque bien rapidito. Si ven con calma, se pueden tomar todo el día. Aprenden un chorro las culturas, van a ver muchos pues letreros de donde viene la historia, de cómo hacían los utensilios, de en qué época vivieron, todo. Ya salimos del Museo de Antropología, nos corrieron básicamente. A la última queríamos tomarnos una foto con la fuente y puse así la cámara y la guardia iba atrás de nosotros. ¿Sí? Ya no se pueden tomar fotos, está cerrado y nosotros... La tomaron por el horario. No, casi nos pedía que la borráramos y ay, ya vamos pues. Que las mochilas la pueden dejar, se las van a tener que dejar a ellos en unos compartimentos, pero es gratis, ahí no les van a cobrar, les van a dar solamente una cadenita con un número. También los quiero invitar a que se suscriban a mi canal si les gustan los videos de viajes, me apoyarían un montón. Y voy a estar subiendo más, tengo de Tijuana, tengo de Estados Unidos, tengo de Sinaloa. A cada lugar al que vaya yo trato de hacerle video para que pues ustedes también conozcan nuevos lugares junto conmigo. Y próximamente estoy viajando a otro país, por eso es que estoy en la Ciudad de México, porque estoy haciendo unos trámites. Qué bonito está aquí, miren eso, acaban de pasar dos muchachos con bicis y van bien relajados. Bueno, ahorita se ve todo el tráfico, pero cuando empecé a grabar no había tráfico y se veía todo silencio. Ah, miren, que me crucen. Estaba esperando el metro en una parte que se llama Zona Rosa, es una zona exclusiva para mujeres y para niños, y yo amo esta zona. Llegamos barridas al Museo Soumaya, son pasaditas a las 7, pero pues ya está cerrado, obviamente cierran como a las 6 o 6:30 y ya no alcanzamos. Entonces nomás vinimos por las fotos. Es un lugar muy bonito y se ve bien impresionante el edificio, la arquitectura y todo. Ah, y también aquí cerca está el acuario, que cobran 200 pesos la entrada. También tenemos al lado del Soumaya el Museo Jumex, que es otro bien famoso también. Pero pues no alcanzamos, está todo cerrado ya. El Museo Soumaya es pues una instalación en la que se comparte la fundación de Carlos Slim. Son más de 3 siglos de arte americano y europeo. El nombre Soumaya se debe a la esposa fallecida del fundador de este museo y empresario Carlos Slim. El Museo Jumex, como les dije, está a un ladito del Museo Soumaya. Ahorita ya está cerrado, así que no lo vamos a ver por dentro. Pero pues también es un museo de arte. En este caso, el fundador es Eugenio López Alonso y se abrió las puertas al público en el 2013. Nos metimos para el Palacio de Hierro y se los quiero enseñar porque está bien lujoso todo. Hay un montón de marcas de renombre famosísimas y carísimas, de las más caras que se imaginen, miren, por ejemplo. Pero sí está muy bonito, el techo, lo limpio, el piso, todo el orden que tienen está bien bonito. Si tienen chance pues de andar aquí de paso, está suave. La entrada también, vean todo, está bien bonito. Acá esas letras y luego la salida aquí con las letras del Palacio de Hierro y una fuentecita ahí y unos camionetones estacionados ahí. Se ve que es zona de ricos. Bueno, pues ahora sí nos vemos hasta mañana. Está medio seco. Ah, no. Que con un pan y... No, no nos dejaron poner la cámara aquí para tomarnos foto. Soy un billete. Y la nada me dio un dolorazo de cabeza y un olor bien reconocible.